Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Mañanas en Libertad. 8 en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que en la diplomacia europea se están preparando para la salida de Pedro Sánchez, según publica The Objective. Según fuentes de diferentes embajadas, el desgaste del líder socialista invita a pensar en un reemplazo próximo. Pedro Sánchez ha sufrido un importante deterioro de su imagen institucional debido no solo a la corrupción, sino también a su pacto con fuerzas independentistas y la polémica ley de amnistía. Es por eso que ahora existe cierto recelo en Bruselas, donde algunos consideran que Pedro Sánchez ha exportado conflictos internos a la escena europea. Aunque Pedro Sánchez insiste en que agotará su mandato en 2027, en el ámbito diplomático se da cada vez más por hecho que España podría encaminarse hacia elecciones anticipadas, según publica The Objective. Bueno, pues ya todo el mundo apuesta a que Sánchez está de retirada. No se sabe el cuándo. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser dentro de 3 semanas, 2 meses, 1 año. Oye, a lo mejor es capaz de aguantar hasta 2027, pero todo el mundo lo considera bastante poco probable. Si se molestan ustedes en seguir las encuestas que se van publicando, pues encontrarán que el crédito de Sánchez se está agotando rápidamente. Ya hay encuestas que empiezan a darle por debajo de los 100 escaños, lo cual es un umbral pues bastante fastidiadito. Y ese desplome del Partido Socialista, lo peor es que va acompañado de algunos datos especialmente preocupantes. Por ejemplo, desplome entre los jóvenes y sobre todo desplome entre las mujeres. 1 de cada 4 votantes socialistas habría abandonado en el último mes al PSOE. Pero el dato preocupante es otro. 1 de cada 3 mujeres que votaban al PSOE, pues en estos momentos ya votaría otra cosa. El Partido Socialista ha tenido siempre, dentro de lo que es el voto femenino, pues un caladero especialmente proclive. Siempre con el postureo en torno al feminismo, pues han logrado que sus mentiras, que su demagogia calaran más dentro del electorado femenino que en el masculino. Resulta un poco sorprendente, porque uno se va a las estadísticas y dice, pero señora, ¿no ve usted que desde que está Sánchez las violaciones se han multiplicado por 3, por 4, por 5, según las zonas? ¿No ve usted que lo que está haciendo Sánchez es hacer que viva usted más insegura? Y algunas lo ven, pero otras ni por esas. Los seres humanos somos tan peculiares que a veces los mantras, los eslóganes, tienen mucho más efecto que los datos estadísticos puros y duros. Sin embargo, esa especie de resistencia del voto femenino a abandonar al PSOE ha saltado por los aires por otra cosa, que es por el puterío. Los temas de Ábalos con las sobrinas, las conversaciones de Ábalos y Koldo repartiéndose prostitutas, pues como quien se reparte trozos de pizza, las noticias sobre los prostíbulos de la familia de Pedro Sánchez, todo eso está haciendo un daño inmenso al voto femenino del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque hace saltar por el aire los mantras de una forma muchísimo más gráfica.
cuando tú estás bombardeando a la gente con eslóganes tipo yo soy socialista porque soy feminista, que lo decía Ábalos en un vídeo, hay que fastidiarse. Cuando tú estás bombardeando a las mujeres con ese tipo de eslóganes y de repente ven que lo que eres es un putero, pues hombre, en fin, de repente se le caen a una los palos del sombrajo y lo que antes era un apoyo cerrado se convierte en una actitud visceralmente contraria. El problema que tienen todos esos convencimientos a partir de la demagogia es que cuando por lo que sea se rompe la confianza, entonces uno pasa de un extremo al otro. Y quien antes defendía al PSOE a capa y espada, ahora pasa a ser el mayor de los críticos porque le han defraudado, porque se han aprovechado de su buena fe. Bueno, pues el Partido Socialista está en estos momentos en pánico. Y está en pánico porque está perdiendo votos a chorros de la población en general. Votos a chorros en la población joven, donde Vox es el partido que más está creciendo, y votos a chorros sobre todo en su caladero tradicional, el voto femenino. Bueno, pues todo eso, las malas perspectivas electorales del Partido Socialista dibujan un panorama de agonía para el gobierno y para el partido. Y todo el mundo, decía la noticia de Luca Constantini en The Objective, pues está preparándose para la salida de Sánchez más pronto que tarde. Hablábamos de saunas, hablábamos de negocios de prostitución. Ya saben ustedes que en las saunas de la familia de Sánchez, pues una de las cosas que se comenta es que se grababa a la gente para luego extorsionarla. ¿Quién grabara? Es otra cuestión. ¿Eran saunas utilizadas por nuestros servicios de información? ¿Eran saunas utilizadas por las cloacas del Estado? Pues posiblemente ambas cosas. Y posiblemente también los propios dueños, pues hombre, a lo mejor hacían uso de esas grabaciones. El caso es que cámaras había, como atestiguan determinadas actas de inspección de la Policía Municipal, que sorprendentemente pues no fueron atendidas convenientemente por la Agencia de Protección de Datos. Escuchen. La Agencia Española de Protección de Datos archivó en 2010 y en 2011 dos denuncias presentadas por la Policía Municipal de Madrid sobre la instalación de cámaras ocultas en las saunas Azul y Princesa, que eran propiedad del padre y del hermano de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. En aquel momento, la Agencia de Protección de Datos estaba dirigida por Artemi Rayo, considerado un hombre próximo al PSOE, que años después se convirtió en senador y defensor de la ley de amnistía promovida por el propio Pedro Sánchez. Las denuncias señalaban que se habían instalado cámaras de videovigilancia sin autorización expresa, lo que infringía la normativa de protección de datos. Los agentes incluso fotografiaron las cámaras ocultas dentro de las instalaciones y advertían del riesgo para la intimidad de los clientes. Sin embargo, la Agencia de Protección de Datos no llevó a cabo ninguna inspección en persona para contrastar la información, ni realizó actuación alguna, pese a que se vulneraba el derecho a la intimidad de los clientes. A ver si me he enterado. Resulta que año 2010-2011, estamos hablando gobierno de Zapatero, la Policía Municipal de Madrid constata que hay cámaras ocultas dentro de dos locales de los que regentaba la familia de Pedro Sánchez y presenta la correspondiente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, diciendo que esas cámaras no cuentan con autorización y que esas cámaras vulneran la intimidad de los clientes de esos locales, a quienes, por supuesto, en ningún momento se les da las oportunidades de conocer qué se hace con esas grabaciones. La Agencia Española de Protección de Datos, lejos de hacer una inspección o de poner una multa o de obligar a quitar esas cámaras, coge y simplemente archiva el asunto. Le pide a los dueños, es decir, a la familia de Sánchez, oye, que esto, y nosotros dicen, no,
Esas cámaras, bueno, ahí simplemente están por motivos de seguridad, guardamos 10 días eso, solo tiene acceso el dueño y luego se borra. No hicieron ninguna diligencia, ni obligaron a quitar esas cámaras, ni impusieron ninguna multa. Y ojo, porque estamos hablando de las cámaras que estaban situadas en las zonas, digamos, públicas. El acceso, la puerta trasera, etcétera, etcétera, etcétera. Que por supuesto un negocio puede instalar cámaras, pero con una serie, cumpliendo una serie de normativas y comunicándolo adecuadamente. Pero, ¿había en esos locales más cámaras? ¿Había, por ejemplo, pues no sé, reservados donde se estuviera grabando a la gente? ¿De verdad se borraban las cintas donde consta quién entraba y quién salía de esos locales? Porque claro, si estamos hablando de locales pues donde se pudiera ejercer la prostitución masculina o femenina, o donde pudieran entrar y salir a placer pues gente vinculada al tráfico de droga, pues entonces el hecho de que salga tu imagen entrando en ese local, pues hombre, ya es algo que podría utilizarse con fines de extorsión. ¿De verdad se borraban esas cintas a los 10 días? ¿Se hacía copia de esas cintas antes de borrarlas? ¿Alguien tiene copia? ¿Se ha sometido a alguien a extorsión con esas grabaciones? Pues no lo sé, pero ¿verdad que resulta sorprendente la meteórica subida de un Sánchez a quien no hace tanto nadie conocía y que de repente llega a la cúpula del partido? En fin, hablábamos antes de encuestas, como el 70% de los españoles respalda esa expulsión de inmigrantes ilegales que solo Vox reclama. Hablábamos también de cómo el Partido Socialista ha visto que de repente ¡pum!, ha estallado el muro de protección de su electorado femenino y las mujeres están abandonando el Partido Socialista, me refiero los votantes, los votantes mujeres están abandonando el Partido Socialista a un ritmo mucho más rápido que los votantes hombres. Probablemente porque todos los escándalos de puterío pues no han sentado muy bien dentro de un electorado femenino que se creía todavía a estas alturas que es que el PSOE es feminista. Bueno, pues sigamos hablando de encuestas. Les hablamos ahora del último barómetro del CIS, del que se hace eco la Gaceta respecto a la intención de voto de cara a las próximas elecciones generales. Vox se consolida como la opción preferida entre los jóvenes españoles, especialmente entre los menores de 40 años. El partido de Santiago Abascal ya alcanza el 30% del apoyo en este segmento, entre 25 y 34 años, impulsado por la creciente preocupación por la inseguridad en las calles y la dificultad para acceder a una vivienda asequible. El barómetro publicado por El País y que también recoge la Gaceta otorga a Vox un 27,4% de respaldo entre otra franja, concretamente los menores de 25 años, lo que les sitúa muy por encima del PSOE, que solo consigue arrastrar el 15% del voto joven, y el Partido Popular, que solo llega al 11% de los menores de 25 años. El fenómeno se observa con fuerza en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios del alquiler superan el 40% del salario medio y la presencia policial se percibe como insuficiente. Según estos datos, Vox se posiciona como el partido que más capitaliza el descontento ante la falta de oportunidades, el miedo a la delincuencia y las promesas incumplidas de otros partidos políticos. Ya saben ustedes que no me hago eco de las encuestas de Tezanos y normalmente pues ahora tampoco me haría eco de este aspecto de la última encuesta de Tezanos. Y no me hago eco de las encuestas de Tezanos porque las encuestas de Tezanos son una auténtica basura, una manipulación infecta. Concretamente en el último CIS pues le da al Partido Popular pues un 27% o algo por el estilo, un poquito por debajo del Partido Socialista, cuando en realidad todas las demás encuestas le dan al Partido Popular en torno al 33-34%. Esa minusvaloración del Partido Popular es sistemática en las encuestas de Tezanos, igual que es sistemática la
supervaloración, la sobrevaloración de los datos del Partido Socialista. Pero hay algunas cosas, algunos detalles de las encuestas del CIS que pueden resultar interesantes de analizar. Por ejemplo, comparando una encuesta del CIS con la anterior, pues hombre, se pueden ver tendencias. Y lo que se ha visto con este último CIS es que el Partido Socialista ha perdido 7 puntos de intención de voto, según el propio CIS, en un mes, lo cual coincide con el resto de encuestas que estamos conociendo. El Partido Socialista se está desplomando a toda velocidad, perdiendo a razón, según algunas encuestas, de casi un escaño por día. Bueno, en concreto este detalle del que les hablábamos en la noticia, esto de que Vox se ha convertido ya en la primera fuerza entre los menores de 45 años, y con más fuerza cuanto más joven es el segmento de los electores, pues la resalto porque viene a confirmar algo que todas las demás encuestas están arrojando. Por ejemplo, este mismo dato de Vox, el partido más votado entre los menores de 45 años, lo daba hace poco la empresa 40DB, que es la que hace los sondeos para el grupo Prisa. ¿Tiene sentido que Vox sea el partido en estos momentos más votado entre los jóvenes? Por supuesto, tiene todo el sentido, por las razones que comentaba doña Carmen Carbonell en la noticia. Tema de inseguridad. El otro día apuñalaban a 3 jóvenes de Majadahonda al lado del intercambiador de Moncloa, quienes salen por la noche, quienes tienen que estar en la calle, quienes callejean y brujulean, son los que se topan con la realidad. El que va en coche oficial o el que es mayor y no sale de su casa a horas intempestivas, pues no vive tan de cerca ese incremento de la seguridad. Los jóvenes sí, y el que no ha sido atracado conoce a un amigo que lo ha sido, o si no a un amigo de un amigo que lo ha sido. El tema de los 6 grados de separación es bien conocido. Con 3 grados de separación tienes algún amigo que ha sufrido algún atraco en algún momento en los últimos meses, o alguna agresión en algún momento en los últimos meses. Esa sensación de inseguridad es creciente y la sufren principalmente los segmentos más jóvenes del electorado. Además, los jóvenes por primera vez ven que viven peor que sus padres. Ven que sus padres a su edad se habían comprado una casa, mal que bien, a crédito, quizá no la casa de sus sueños, pero oiga, tenían donde vivir y donde casarse, y ahora resulta que tienen que conformarse los jóvenes con una habitación en un piso patera, compartido con una serie de desconocidos, porque es que no les da para más aquello que pueden ganar trabajando. Bueno, pues ¿cómo no van a hacerse contestatarios los jóvenes? O sea, no es ya porque sean contestatarios por jóvenes, es que además están machacados, con lo cual miran a su alrededor y dicen, a ver, ¿quién viene a tirar abajo este sistema? Estos, pues les voto a estos. Oiga, que es que estos son muy de derechas. ¿Y cuál es el problema? Los otros no serán de derechas, pero son unos capullos que me tienen machacado. En fin, les decíamos que llevamos varios días ya de disturbios en Torre Pacheco después de esa agresión gratuita a un anciano. Esta noche pues han vuelto a producir disturbios y ha habido 6 detenidos. Les hablamos ahora de lo que está ocurriendo en la localidad murciana de Torre Pacheco, que se ha visto sacudida por una nueva noche de violencia. 6 personas han sido detenidas en un amplio operativo policial conjunto entre la Guardia Civil, la Policía Local y unidades especiales. 3 de los arrestados están acusados de agredir a un menor marroquí y de causar daños al equipo de un periodista. Otros 2 fueron detenidos por deambular con cascos de bicicleta de manera un tanto sospechosa. El alcalde Pedro Ángel Roca del Partido Popular ha pedido calma, condenando los actos y señalando que buena parte de los agresores proceden de fuera del municipio. Bueno, muy buena. Una vez terminada la concentración de ayer tarde aquí en la plaza del Ayuntamiento, pues surgieron algunos altercados con grupos de personas, ¿no? Altercados violentos, los cuales la policía y la Guardia Civil aguantaron perfectamente, ¿no? E intentaron, por supuesto, volver a la normalidad. Hicimos la manifestación o la concentración para denunciar la violencia. No me gusta combatir la violencia con más violencia, es decir, condeno totalmente cualquier acto de violencia.
Por supuesto que los vecinos estamos cansados de actos delictivos y violentos, ¿no? No queremos eso en nuestro pueblo, y de ahí la demanda que hacemos y que le hicimos a la delegación del Gobierno para que tener mucha más presencia de Guardia Civil en nuestras calles, en nuestras carreteras, en definitiva en nuestros pueblos, para poder, junto con nuestra policía local, poder tener esa seguridad que todos deseamos. Esa colaboración entre nuestra policía local, que desde el Ayuntamiento se están haciendo todos los esfuerzos y se van a seguir haciendo esfuerzos, esa mismo pido en la delegación del Gobierno para que la Guardia Civil tenga la dotación suficiente. Sé que vienen 8 guardias civiles nuevos, pero no sé si son suficientes. Quiero saber cuántos guardias civiles, cuántas patrullas va a haber en nuestro municipio para poder patrullar nuestras calles y nuestras carreteras y estar con esa tranquilidad que los vecinos deseamos, ¿no? El origen de los altercados se remonta a varios incidentes previos, incluida la agresión a un vecino de 68 años atribuida a jóvenes de origen magrebí. Las autoridades han reforzado esta misma noche el dispositivo de seguridad con más de 50 agentes en patrulla permanente y puntos de control en los accesos al municipio de Torrepacheco. Bueno, imagino que la detención de 2 de los agresores del anciano pues calmará un poquito los ánimos. El principal responsable de la agresión parece ser que está todavía huido. Bueno, pues esperemos que le meta mano la policía lo antes posible. Ayer se cumplía un aniversario de un suceso pues que conmocionó al mundo, pero menos. Parece que ha pasado un siglo, pero ayer se cumplía un año del intento de asesinato de Donald Trump. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias en Estados Unidos porque ayer se cumplía un año del atentado contra Donald Trump, el que sufrió durante un mitin en Pensilvania. En aquel ataque, el entonces candidato republicano fue alcanzado en la oreja derecha, mientras que un asistente perdió la vida y otras 2 personas del público resultaron heridas. Un informe reciente del Senado de Estados Unidos ha sido muy crítico con el servicio secreto por los múltiples fallos en la seguridad que permitieron al atacante disparar hasta 8 veces a muy corta distancia. La investigación se zanjó con la dimisión de la directora del servicio secreto, pero a pesar de ello, el informe denuncia que no hubo despidos y considera que las medidas tomadas son insuficientes para la gravedad de este atentado. Bueno, Lenin tiene una frase pues muy ilustrativa. Dice: hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. En este caso, más que semanas, es un año. Hace solo un año que intentaron asesinar a Donald Trump. ¿Se imaginan ustedes lo que habría sido el mundo si lo consiguen? ¿Qué habría pasado en Estados Unidos? Pues posiblemente se habría desatado una guerra civil en toda regla. El caso es que en un año pues ha pasado de todo. El mundo ha girado de manera perceptible, ha girado de dirección. Y ahora, pues, en fin, la situación a futuro pues es bastante más optimista que hace un año. Siguen los problemas, pero por lo menos se vislumbra que puede haber soluciones. Y de hecho, algunas cosas se están empezando a solucionar. Pero me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que si en lugar de ser Donald Trump hubiera sido un candidato demócrata, pues aquel intento de asesinato hubiera tenido muchísima más cobertura, hubiera estado mucho más en la memoria. Sin embargo, como es Donald Trump, pues en cierto modo hay mucha gente que se lo ha quitado de la mente, como si no hubiera pasado nada. Puf, claro que pasó. Y claro que estuvo a punto de pasar una auténtica catástrofe. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buen lunes, amigos de Radio Libertad. En Voz os contamos hoy sobre la creciente violencia contra los agentes migratorios en Estados Unidos. Ruedas pinchadas, amenazas de muerte, heridas de bala. Los ataques contra los agentes del Servicio de Inmigración, o ICE, aumentaron un 700% desde la inauguración de Donald Trump. Esto según datos del gobierno. Desde la administración Trump apuntan hacia los demócratas, a quienes acusan de generar un clima de violencia contra los agentes.
Agentes quienes, dicen, simplemente están haciendo su trabajo. El propio Trump en los últimos días, como les contamos también en voz, autorizó a los agentes migratorios a arrestar a los manifestantes que los agredan. Todo esto mientras las autoridades detenían a más de 300 inmigrantes ilegales en California en una redada a 2 granjas de marihuana. Redada en la que los agentes habrían sido también atacados, incluso a tiros. Y también hablando de política, y también en Estados Unidos, os contamos de la última guerra interna del movimiento MAGA. Algunas de las voces más destacadas del trumpismo, incluso dentro del propio gobierno, estaban pidiendo la cabeza de la fiscal general del país, Pam Bondi. A Bondi le acusan de ocultar información sobre los archivos de Epstein, en teoría para proteger a ciertos individuos amigos del poder. Ni siquiera Trump se salvó de la furia de los suyos, como reporta mi compañero Emanuel Rondón. Varios fieles del presidente salieron a cuestionar públicamente su decisión de defender a Bondi y algunos incluso llegaron a acusarlo de estar encubriendo él mismo cierta información. En cuanto a la agenda deportiva, entre tanta noticia del Mundial de Clubes, queremos destacar 2 hitos deportivos que también sucedieron en Estados Unidos, pero que quizás quedaron algo opacados. Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, se convirtió este fin de semana en el jugador que más rápido alcanzó los 350 jonrones en la MLB. Necesitó solo 1088 partidos, superando la marca anterior por 192 partidos. Por su parte, Lionel Messi anotó su 5º doblete consecutivo, marcando un nuevo récord, pero en la MLS. Todo esto y mucho, mucho más en nuestra web, voz.us, y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Doug Williams.